no desperdicies tu dolor. Quiero comenzar con esta palabra titulada, no desperdicies tu dolor. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, verso 21 y 22. Voy a leer un versículo que de pronto cuando usted me ve hablar de dolor y el tema no desperdicies tu dolor, te dirá, pero ¿qué tiene que ver ese pasaje con este tema? Ya mismo yo le voy a explicar. Pero vamos a comenzar con esta escritura y de ahí vamos a ver algunas cosas muy importantes. Génesis capítulo 2, verso 21 y 22 dice de la siguiente manera. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y escuche esto, súper importante, y cerró la carne en su lugar. ¿Qué hizo Dios? Cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Una vez más, y cerró Dios la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No desperdicies tu dolor. Ahora bien, una realidad de vida con la que todo ser humano debe aprender a vivir y debe hacer las paces con esta realidad, tener paz con esta verdad, es que no existe una vida sin dolor. Voy a repetir eso, no existe una vida sin dolor. There is no pain, no life without pain. Amen. Una de las cosas que tenemos que también hacer las paces es que además de que no existe una vida sin dolor, el dolor también es inevitable. Ahora, si usted me pregunta en el día de hoy qué es el dolor, creo que la mejor definición de dolor que le puedo dar en el día de hoy es que el dolor es una luz de advertencia que dice que algo anda mal en tu vida. Voy a repetir eso. ¿Qué es el dolor? El dolor es una luz de advertencia, es a warning light, que te dice, que comienza a gritarte que algo no está bien en tu vida. Eso es dolor. Y cuando vemos la definición de dolor, una luz de advertencia que te dice que algo no está bien en tu vida, creo que de ahí podemos entender, comprender el por qué nosotros experimentamos muchas y diferentes formas de dolor. Si usted hace memoria en el día de hoy, hace un poco de cálculo, creo que todos estamos de acuerdo que existen muchas formas de dolor. Hay dolor físico, experimentamos dolor emocional, hay dolor mental. De pronto el dolor puede ser algo que no anda bien en una relación de tu vida. De pronto puede ser algo que no anda bien en tus finanzas. De pronto puede ser recuerdos dolorosos que tienes de experiencias pasadas en la vida. De pronto pueden ser pérdidas que has tenido que te han dolido grandemente, como también puede ser verdades dolorosas que acerca de ti mismo que te resulta difícil poder afrontar. Y cuando vemos lo que acabo de decir, podemos entender, podemos exclamar y afirmar que es inhumano no sentir dolor. Ahora permítame preguntarle en el día de hoy, si se enciende una luz de advertencia en tu auto y la ignoras, ¿eso hace que el problema del auto desaparezca? Absolutamente no. Y de la misma forma, ignorar el dolor nunca hará que tu dolor desaparezca. Voy a repetir eso. Ignorar tu dolor nunca hará que tu dolor desaparezca. Ojo a lo que le voy a enseñar. Ignorar el dolor no lo desaparece, de hecho lo desperdicia. Ignorar el dolor en tu vida no lo va a hacer desaparecer, lo que va a hacer es desperdiciar, echar a la basura ese dolor.
Como pastor, algo que he visto a través de los años es que una de las cosas más tontas y más tristes al mismo tiempo que la gente hace es que la gente decide ignorar su dolor y como consecuencia lo desperdician. Cuando yo digo que lo desperdician, me refiero a que no aprenden nada de él, no crecen a través del dolor, no ganan sabiduría a través del dolor, no generan pensamiento, no generan sabiduría en la vida a través del dolor. Y algo que el Espíritu Santo quiere implantar en tu corazón en el día de hoy es que nunca debes desperdiciar tu dolor. Tu dolor tiene un propósito. Y si usas tu dolor correctamente, si ves tu dolor correctamente, tu dolor puede enseñarte mucho y en vez de un desperdicio puede convertirse en una bendición. Algo que nos enseña la palabra que leímos al principio en Génesis, que nos habla acerca de la creación del hombre, escuche esto que le voy a enseñar, es que hay heridas que duelen, pero necesariamente no hacen daño. Voy a repetirlo. Hay heridas que duelen, pero no necesariamente te hacen daño. De hecho, hay heridas que duelen, pero aunque duelen, cuando se trabajan correctamente, te resultan en un bien. Cuando nosotros vemos la historia, vemos Génesis capítulo 2, nos dice que Dios creó al hombre, creó a Adán. Luego que crea a Adán, en un momento el Señor se da cuenta de que todos los animales tenían pareja. Vio allá a Adán un poco lonely, solo, sin una mujer que lo bendijera. Déjenme ver mi bosquejo, a ver. Ok. Están pendientes, eso está bueno. Están ahí, están conectados. I like that, guys. Ok. Aleluya. Y nos dice la Escritura que cuando el Señor lo ve solo, dice que lo hace caer en un sueño profundo y le saca una costilla a Adán. Y dice algo muy importante. Dice que Dios le cerró a Adán la carne en su lugar. Ahora, entendamos por lógica que si el Señor le cerró la carne en su lugar, es porque Dios mismo le abrió una herida a Adán. No fue que simplemente Dios hizo el milagro de que se le convirtió la piel en gelatina, le metió la mano y la sacó. Dios hizo una herida y por eso nos dice que cuando saca la costilla, Dios le cierra la herida. Quiere decir que Dios mismo le provocó una herida. Sin embargo, es de esa herida que Dios mismo le provocó que Dios le da el regalo y la bendición de una ayuda idónea. ¿Estamos aquí, iglesia? Es de esa misma herida que el Señor saca una bendición para Adán que él estaba necesitando. ¿Sabes por qué? Porque hay heridas que duelen, pero no necesariamente terminan haciéndote daño. Es como cuando a un doctor le toca operar a alguien. El doctor tiene que abrir una herida, tiene que cortar para poder operarte. La herida duele, claro que sí. La recuperación también duele, pero al final te trae sanidad. ¿Alguien me está siguiendo en el día de hoy? Señoras y señores, permítame decirle en el día de hoy que Dios sigue haciendo lo mismo en el día de hoy. De tus heridas que pongas en las manos de Dios, Dios es capaz de sacar bendición. De tu dolor, Dios es capaz de traer sanidad. De tu sufrimiento, Dios es capaz de traer las más grandes revelaciones a tu vida. De tu angustia, Dios puede sacar un bien mayor para tu vida. De todo dolor que tú pongas en las manos de Dios, nunca será desperdiciado y siempre podrá provocarte un bien mayor. ¿Cuándo ponemos el dolor en las manos de Dios? Así que con esto en mente, quiero mostrarte varias maneras en que Dios puede utilizar tu dolor en tu vida para tu propio bien. Y vamos a estar 3 domingos hablando de esto,
Principios muy importantes, pero voy a comenzar con estos fundamentos que sé que te van a bendecir. Voy a mostrarte varias maneras en que Dios puede utilizar tu dolor para tu propio bien, sin importar la fuente de tu dolor, si fue de algo bueno, sin importar si tu dolor vino de algo malo, sin importar que tú mismo lo hayas provocado, sin importar que otras personas lo hayan provocado, porque a veces hay dolores que los hemos provocado nosotros, hay dolores que lo han provocado otras personas, sin importar que haya sido malas decisiones, sin importar que haya sido el mismo Satanás atacándote a través del dolor para desgarrar tu vida. Quiero mostrarte varias cosas rápidamente que Dios puede hacer a través de tu dolor para tu propio bien. Y lo primero que quiero que veamos en este día, y si usted está haciendo nota, anote esto porque es importante, es que Dios usa el dolor para dirigir y corregir. Cuando pongo mi dolor en las manos de Dios, Dios usa mi dolor para dirigirme y corregirme. Ahora, gran parte del tiempo, la realidad es que nosotros no nos damos cuenta de esto, pero gran parte del tiempo, detrás del escenario, detrás de la cortina de nuestra vida, Dios siempre está redireccionando nuestros pasos y Dios siempre está corrigiendo nuestra vida. Creo que uno de los trabajos incesables de Dios, incansables de Dios, es que detrás de la cortina de la vida Él siempre está enderezando nuestros pasos. Y siempre está corrigiendo nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, la forma favorita, escuche esto, la forma favorita de Dios hacer esto es guiarnos a través de su palabra. Esa es la forma favorita de Dios. La manera que Dios prefiere es dirigirnos y corregirnos simplemente utilizando su palabra, porque su palabra nos dice lo que Él quiere, lo que Él no quiere. Su palabra nos da dirección y nos dice cómo nosotros debemos vivir la vida de fe. Pero como a veces, sin querer queriendo, nosotros no conocemos lo que dice la Escritura, y como muchas veces nosotros decidimos ignorar su palabra, entonces Dios depende de una segunda forma de corregir: dolor. Dios usa el dolor para corregir y para dirigir. Job capítulo 36 verso 15 lo dice de la siguiente manera. Dice: Dios rescata al afligido en medio de su sufrimiento. Y mire esto, y lo hace entender en medio de ¿qué? De su dolor. El rey David en el Salmo 119, verso 71, dijo lo siguiente: me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. ¿Por qué Job dijo esto? ¿Por qué David dijo esto? Lo dijeron porque la verdad es que normalmente nosotros no cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando sentimos calor. No cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando sentimos dolor. Permítame decírselo de otra manera: cuando Dios prende la luz y no le hacemos caso, enciende el calor para que le prestemos atención. Cuando Dios enciende la luz de su palabra y nosotros decidimos ignorarlo, Él enciende el horno de fuego del dolor para que nosotros podamos enfocarnos y prestarle atención. C.S. Lewis, uno de los mejores escritores cristianos que ha existido, dijo una vez: Dios nos susurra en nuestro placer, pero Él nos grita en nuestro dolor. Que lo que quiere decir es que el dolor es el megáfono de Dios. El dolor es el autoparlante de Dios que nos hace escuchar lo que nosotros decidimos ignorar en un momento de la vida. El dolor es lo que nos hace escuchar a Dios. Es el dolor lo que muchas veces hace que nosotros abramos el oído cuando llevamos viviendo una vida de decisiones en la que tuvimos el oído cerrado. Por eso es que a veces se necesita de una situación dolorosa.
Yo quisiera decirle otra cosa. Yo sé que estos mensajes de pronto no son muy populares, pero a veces se necesita de una situación dolorosa, de un poco de dolor para hacernos cambiar. Hay veces que Dios necesita valerse de un poco de dolor, permitir un poco de dolor en nuestra vida para que nosotros hagamos las cosas que hemos decidido posponer. Hace unos meses atrás yo me di con la situación de que llevaba por mucho tiempo posponiendo la visita en el dentista, y la pastora todo el tiempo: debes ir al dentista y debes ir al dentista y debes ir al dentista. Y no fue hasta que me dio un dolor de encía, que estaba viendo la luna y todos los planetas, que hice lo que llevaba mucho tiempo posponiendo. ¿Por qué? Porque el dolor me movió a hacer lo que yo llevaba procrastinando. Capte esta verdad, iglesia, y esto es importante: el dolor nunca te deja en el mismo lugar en donde te encuentras. ¿Está aquí conmigo, iglesia? El dolor nunca te deja en el mismo lugar en donde te encontró. Si algo Dios sabe, es que el dolor nos mueve. ¿Alguien está aquí conmigo? Si algo Dios sabe, es que el dolor nos moviliza. Si algo Dios está claro, es que el dolor nos lleva a tomar las acciones que debíamos haber tomado anteriormente. Y cuando Dios ve que Él encendió la luz de la palabra, pero no le hicimos caso a su palabra, enciende el horno del calor del dolor y Él lo usa para que nosotros podamos volver al lugar en donde Él nos quiere ver. ¿Me está siguiendo, iglesia? Este es el caso del hijo pródigo. ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo nos dice que este muchacho, teniendo todas las cosas en su casa, esto está en Lucas capítulo 15, nos dice que el muchacho, teniendo todas las cosas en su hogar, él en arrogancia le dice a su papá: dame la herencia que a mí me toca, porque yo me quiero ir de la casa. Se parece a los muchachos en el día de hoy que están esperando nada más cumplir 18 años para arrancar. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en otro lugar. ¿Estamos aquí, iglesia? Y este muchacho pide la herencia y le dice: me voy. Y dice la escritura que se va de la casa, gasta su dinero en la vida alegre. Y luego, escuche esto, sucede lo siguiente. Lucas capítulo 15, verso 14 al 18. Dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo como un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Escuche bien, tanta hambre tenía. ¿Qué tenía? Hambre. Que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Verso 17, importante. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué lo llevó a recapacitar? ¿Qué lo llevó a regresar a la casa de su padre? Mis amados, fue el dolor, el hambre, la necesidad, el verse en una situación tan baja cuidando cerdos. Lo hizo recapacitar y entender todas las cosas que había perdido. Y fue el dolor, la agonía, la necesidad, el dolor del hambre lo que hizo que volviera a la casa de su padre. Mis amados, me toca hoy decir: bendita agonía que nos hace volver a los brazos de nuestro Padre Celestial. Bendita la crisis que te lleva nuevamente a la presencia de Dios. Bendito el dolor que te lleva una vez más a ponerte de rodillas y a confiar en la gracia de tu Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque el dolor nunca te deja en el mismo lugar en donde te encontró. El dolor te moviliza, el dolor te mueve, te hace recapacitarte, corrige, te redirige nuevamente. Y es por eso que si no quieres desperdiciar tu dolor, ¿cuántos no quieren desperdiciar su dolor más? Si no quieres desperdiciar tu dolor, debes preguntarte:
¿a dónde Dios quiere llevarme con esta aflicción? Debes preguntarte de qué camino me tengo que regresar. Si estás en dolor en este momento, las preguntas claves que tienes que comenzar a hacer en la presencia de Dios para no desperdiciar tu dolor es: ¿de qué decisión me debo arrepentir? ¿Qué Dios quiere corregir en mi vida? ¿Qué Dios quiere corregir en mi hogar? ¿Qué Dios quiere corregir en mis costumbres? ¿Qué el Señor quiere corregir en mis hábitos de vida? ¿Qué el Señor quiere corregir en la manera en que yo trabajo? ¿Qué Dios quiere corregir en las finanzas? Diga conmigo: el dolor corrige. Ahora, cuando yo hablo de corrección, a veces la gente le da tristeza, porque a nadie le gusta ser corregido. Pero por favor, veamos la corrección en la óptica de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre corrección y castigo? ¿Sabes cuál es la diferencia entre corrección y castigo? El castigo es una pena, una penalidad por el pasado. La corrección es un entrenamiento para el futuro. Son dos cosas diferentes. Por eso es que Dios no castiga, Dios corrige. Pastor, ¿cómo que Dios no castiga? A sus hijos Dios no los castiga, Él los corrige. Porque ya el castigo de los hijos de Él, de aquellos que hemos recibido a Jesús, Jesús lo llevó en la cruz. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Jesús. Entonces estaríamos pagando doble castigo. Dios no castiga a sus hijos, Él corrige a sus hijos. Por eso es que no debes desperdiciar tu dolor pensando que tu dolor en el día de hoy es un castigo. Tienes que entender que tu dolor en el día de hoy es parte del entrenamiento que Dios te está dando para tu futuro. Dios está tratando de dirigir tu vida. Dios está utilizando el dolor para que te enfoques en Él, para que vuelvas a depender más de Él. No veas tu dolor como un castigo, sino velo como una corrección que te está entrenando para la vida que Dios ha determinado para ti. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? Esto me lleva al siguiente punto que quiero compartirles en el día de hoy. Y es que Dios usa el dolor para perfeccionar y refinar. Primero, Dios usa el dolor para dirigir y corregir. El dolor nunca te va a dejar en donde te encontró, te va a movilizar. Y la pregunta es: ¿a dónde tú me quieres llevar con este dolor? ¿A dónde tú me quieres llevar con este dolor que tengo en mi casa, con algún familiar? ¿A dónde tú me quieres llevar con esto? Y segundo, es que Dios usa el dolor para perfeccionar y refinar. Ahora, escuche esto. Si algo he aprendido a través de los años, mis amados, es que las personas son como bolsitas de té. No sabes lo que realmente contienen hasta que los metes en agua caliente. ¿Repito eso? Yo creo que eso era lo único que teníamos que escuchar. Debemos orar y irnos. Las personas son como bolsitas de té. Tú nunca sabes lo que realmente contienen hasta que los metes en agua caliente. Y para ver qué hay en nosotros y así podernos perfeccionar, Dios hace lo siguiente. Isaías capítulo 48, el verso número 10. Mira lo que dice el Señor. Mira, te he refinado. Diga conmigo: Dios me está refinando. Te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado. Esa palabra probado significa refinar. Te he refinado en el horno de la... ¿Puede decirlo? ¿O cuesta esto? ¿Te he refinado en dónde? ¿En el horno del placer? No, en el horno de la aflicción. Te he refinado, te he probado, he quemado las impurezas en ti en el horno del dolor. Algo que quiero que aprendamos en este primer mensaje de esta serie, porque hoy lo que estoy haciendo es poner fundamentos que nos van a permitir a seguir saboreando la palabra que Dios tiene para nosotros por las próximas semanas. Pero algo que tiene el dolor, que lo hace muy distintivo, es que el dolor es una herramienta de evaluación.
¿Cómo reaccionamos al dolor? Usualmente lo que hace es revelar nuestros verdaderos colores. Cómo yo reacciono al dolor revela mis verdaderos colores, revela mi carácter, revela dónde está mi fe, revela mi madurez. Y Dios usa el dolor para podernos evaluar. Como su propósito es perfeccionarnos y refinarnos, Él te quiere perfeccionar, Él te quiere refinar. Recuerda que Él dice que la obra que Él ha comenzado en ti, Él ha prometido que Él ¿qué? Él la va a ¿qué? Él la va a terminar. Como el propósito de Dios es refinarte, es perfeccionarte, entonces Dios utiliza la herramienta del dolor como una evaluación. Entonces Dios nos evalúa y luego Él pasa a perfeccionarnos. De hecho, Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, dice la Escritura que la Biblia compara el fuego que refina con el oro, el fuego que refina el oro con el dolor y el sufrimiento que refina nuestra fe. Como usted ve, Primera de Pedro 1:7 lo dice, hace esta comparación. El fuego que refina el oro, el fuego que le quita las impurezas al oro y hace que ese metal brille y sea algo de mucho valor, de alto valor, es comparado con el dolor que refina nuestra fe. Así que permíteme preguntarte en el día de hoy, si estás pasando por algún tipo de dolor en este momento, una pregunta importante es, ¿estás permitiendo que ese dolor queme las impurezas de tu vida? ¿Estás permitiendo que ese dolor te refine, te perfeccione? Uy, qué silencio aquí, ¿eh? ¿Estás permitiendo que ese dolor trate con tu vida? ¿Estás permitiendo que ese dolor queme el egocentrismo, la impaciencia que a veces nos hace tanto daño, la inconstancia que muchas veces nos priva de alcanzar grandes metas? Hay gente, escuche bien, que tienen una inconstancia tan precisa que siempre se rinden cuando les falta el último escalón. Se rinden cuando les falta el último escalón. Y es importante que nosotros nos preguntemos esto, porque cualquiera puede decir, estoy comprometido, pero la pregunta es si quieres tirar la toalla cuando algo te duele. Cualquiera puede decir, soy un hombre, soy una mujer de fe, pero hay que preguntarse si quieres rendirte cuando el dolor llega a tu vida. Tu fe, tu compromiso, tu integridad, tu semejanza a Cristo Jesús se revela en la forma en que manejas el dolor. ¿Por qué? Porque tu dolor demuestra cuán maduro eres en la fe. El horno de la aflicción prueba tu madurez y de ahí Dios pasa a trabajar con el refinamiento en tu vida. Capte esta verdad y grábese esto por el resto de su vida. El dolor es el alto costo del crecimiento. Voy a repetirlo. El dolor es el alto costo del crecimiento. Algunos necesitan escuchar esto bien, porque pensamos que el crecimiento depende de otras cosas, pero la realidad es que todo aquello que queremos hacer crecer, todo aquello que queremos perfeccionar, eso usted lo puede aplicar en su vida vocacional, en las metas que usted tiene. Tenemos que entender que el dolor es el alto costo del crecimiento, del éxito, de la perfección, de uno superarse en todas las áreas de la vida. La realidad es que no hay ganancia si no hay dolor. El problema es, ¿me permite explicarle el problema? ¿Se lo digo? El problema es que nosotros queremos soluciones rápidas. El problema es que nosotros queremos soluciones placenteras. Queremos la píldora que nos tomamos y resuelve todo instantáneamente. Queremos una píldora de 500 gramos de rapidez que rápidamente resuelva lo que nuestro carácter debe resolver, lo que nuestra madurez debe resolver. Y por eso es que el dolor es el alto costo del crecimiento. Nosotros queremos el producto sin el proceso. En otras palabras, queremos la madurez sin el dolor. Y en la fe no sucede de esa manera. Yo sé que hay muchos predicadores en el día de hoy que dicen que no es del cristiano, no es del Hijo de Dios sufrir,
Pero la realidad es que la Biblia nos habla acerca de esto. Te he refinado, dice el Señor, te estoy refinando, no en el momento de placer, te estoy refinando en el horno del dolor, de la aflicción. Y lo que yo estoy tratando de impregnar en tu espíritu, iglesia, escuche esto, lo que quiero que se te impregne en el espíritu y te vayas de aquí, de esta reunión, con esto muy claro en tu corazón, es que lo que te desanima es lo que te desarrolla. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo que estamos viendo por la palabra es que lo que te desanima, si el dolor, escuche bien, si el dolor es el alto costo de la perfección, es el alto costo del crecimiento en la fe, entonces, mis amados, tenemos que entender que lo que nos desanima es lo que nos desarrolla al mismo tiempo. Queremos evitar el dolor, queremos evitar lo que nos desanima, queremos evitar lo que nos desagrada, queremos evitar las aflicciones, las agonías, queremos evitar el llanto, queremos evitar el quebranto, queremos la vida color de rosa. Pero lo que estamos haciendo con eso es tirar al desperdicio aquello que te puede desarrollar a tu máximo potencial. ¿Alguien está aquí conmigo? No puedes seguir desperdiciando tu dolor, porque precisamente lo que te desanima es lo que te desarrolla. En este momento lo que te incomoda es lo que Dios está utilizando en este momento para desarrollarte en este momento. Yo necesito a alguien que diga amén en el día de hoy a eso. Lo que te incomoda, lo que te molesta, lo que está sacudiendo el fundamento de tu vida es lo que precisamente en este momento el Espíritu Santo está utilizando para que dependas más de Él. Pablo lo dice así, escuche esto, Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 1, verso 8 y 9. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Pero, diga conmigo, pero, porque lo que te incomoda es lo que te desarrolla. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Porque lo que te incomoda, lo que te oprime, es en ese mismo horno lo que quema tus impurezas y te refina. Y siento por el Espíritu que a alguien el Espíritu, aleluya, a alguien el Espíritu Santo le está diciendo en el día de hoy: si dejas de desperdiciar tu dolor, lo que te desanima, lo que te incomoda, lo que te aflija, lo que te quita la esperanza, lo que te quita la paz, lo que te quita el gozo, te llevará a perfeccionar tu confianza en tu Padre Celestial. Tenemos que lidiar con nuestro dolor. Termino con esto. ¿A dónde te está llevando tu dolor? Where your pain is taking you. ¿A dónde te está llevando tu dolor? Esto es una pregunta muy importante. Pablo le dijo a la iglesia en Galicia, el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, verso 4, le dijo a la iglesia en Galacia, le dijo: han pasado por muchas experiencias dolorosas. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. El apóstol Pablo le predicó esto a la iglesia, lo mismo que estamos viendo acá, a no desperdiciar el dolor. Les dijo: ustedes han pasado por un sinnúmero de padecimientos. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a desperdiciar o van a permitir que ese dolor los forme? ¿O van a permitir que ese dolor los acerque más a la presencia de Dios? Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros en este día. Mire, si algo yo he aprendido en la vida, y con esto tengo que ser brutalmente honesto, y no quiero sonar muy rough, pero es una realidad. El dolor hace que las personas o se acerquen o se alejen de Dios.
Por eso la pregunta es: ¿a dónde te está llevando el dolor? Pablo le dijo: tantas cosas difíciles han padecido y las van a desperdiciar. ¿A dónde te está llevando tu dolor? El dolor hace que la gente o se acerque o se aleje. Perdóname lo que voy a decir, pero es una realidad. El dolor convierte a algunos en santos, a otros los convierte en demonios. El dolor convierte a algunas personas en líderes, se potencian, sacan todo su potencial en los momentos de dolor. A otros los convierte en personas resentidas. ¿Qué marca la diferencia? La diferencia la marca cómo decides responder. ¿Cómo respondes al dolor? Capte esta verdad. El dolor es inevitable, pero la miseria es opcional. Voy a repetir eso. El dolor es inevitable. You cannot stop pain from coming to your life. No puedes evitar el dolor, pero la miseria es opcional. Eso sí, tú lo puedes evitar. ¿Cómo lo evitamos? Lo evitamos de la manera en que nosotros respondemos al dolor. ¿Cómo nosotros usamos el dolor? ¿Qué hacemos con el dolor? Si lo desperdiciamos o si nosotros lo usamos para que el Señor forme nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, y termino con este texto. Nos dice cómo nosotros debemos responder al dolor. Escuche esto, iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, nos dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. Mire eso. Si sufren de la manera que ¿qué? ¿Que agrada a quién? Yo sé que algunos dicen, en algunas versiones dice: si sufren conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que sufrir es la voluntad de Dios. Ya mismo le voy a explicar por qué, para poder ministrar. Pero si ustedes sufren de la manera que agrada a Dios, aquí va lo que tienes que hacer. ¿Cómo respondes al dolor? Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Dos cosas te dice: si estás sufriendo a la manera de Dios, si estás sufriendo y has decidido no desperdiciar tu dolor, y sabes que estás en la voluntad de Dios y le estás creyendo a Dios, número uno, sigue haciendo lo correcto. No permitas que el dolor te dañe. No permitas que el dolor te aleje. No permitas que el dolor te aguante. No permitas que el dolor te cree sentimientos de amargura. No permitas que el dolor te lleve a la depresión. De hecho, la depresión, ¿sabe lo que es? Es dolor contenido, es dolor suprimido. No permitas que el dolor te lleve a la depresión, a la frustración. Sigue haciendo lo correcto y síguele confiando tu vida a Dios, porque así como libró a Daniel del foso de los leones, así como libró a los jóvenes hebreos del horno de fuego, Dios nunca tampoco a ti te fallará. ¿Cuántos dicen amén en el día de hoy? That's the way we handle pain. We continue doing what is right. We continue trusting in the Lord, knowing that He will never fail us. Vamos, ¿alguien puede darle un aplauso al Señor en el día de hoy? Mis amados, les abro mi corazón. Pregúnteme en el día de hoy cuánto yo he aprendido de los momentos de placer. Muy poco. Pregúnteme de cuánto he aprendido del éxito. Muy poco. De hecho, del éxito aprendí que el éxito no es tan glamuroso como la gente piensa. A veces alcanzas una posición alta y cuando no estabas en esa posición la querías tanto y la querías tanto, y después que llegas ahí a ese lugar te das cuenta de que it was not a great deal. Y a veces el estar mientras más alto estamos hace más difícil nuestro caminar. A veces es mejor estar pegadito en el piso, porque si me caigo no me voy a dar tan duro. Cuando estoy alto y me caigo, el golpe me va a doler. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso es lo que he aprendido del placer, del éxito. Sin embargo, pregúnteme qué he aprendido del dolor. Mis más grandes vivencias, mis más grandes milagros
han surgido y han nacido de mis más grandes agonías, de mis fracasos, de mis más grandes necesidades. Cada vez que me acerco más a Dios, cada vez que mi nivel de dependencia a Dios y en Dios sube, nunca ha sido en un momento de bienestar, siempre ha sido en un momento en donde me he sentido completamente que no tengo alternativa, que todas las puertas se han cerrado, y de momento Dios viene, y como Él nunca falla, como dice su palabra, y cuando le pongo aleluya, y cuando le pongo mi dolor en sus manos, Él interviene. Aleluya. Y cuando veo la intervención de Dios, eso me hace entender que puedo confiar en Él y puedo depender de Él sin importar mi circunstancia. Que puedo pasar por el valle de la sombra y de la muerte, y el pastor de pastor estará conmigo. Que puedo pasar, aleluya, por las aguas, por el fuego, y ahí Él estará presente. Aleluya, conmigo. Alguien que diga: no voy a desperdiciar mi dolor, porque en mi dolor Dios es fiel. Vamos, si estás aquí, ponte de pie, iglesia, vamos. Si estás recibiendo esta palabra, vamos, iglesia, de pie. Porque hoy vamos a decirle al Señor: ni un día más desperdiciando mi dolor. I'm not gonna waste my pain. Para el mundo el dolor es simplemente dolor. Pero para nosotros los hijos de Dios, dice él, Romanos 8:28, que aún las cosas malas, aún lo malo, Él hace que al final nos obren para bien. ¿Cuántos están excited en el día de hoy, gozosos por esto? Y yo quiero que en el día de hoy vamos a nosotros movilizarnos a través del dolor que podamos estar experimentando. Yo sé que todos aquí tienen algún dolor en su vida. Yo sé que algunos de ustedes llevan meses con un dolor que no han podido desprenderse de él. Algunos de ustedes están pasando situaciones que van desde lo personal hasta la familia, hasta en el trabajo, cosas que están fuera de su control. Yo sé que todos aquí tenemos algún grado, algún nivel de dolor. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Y lo que vamos a hacer es movilizarnos. Lo primero que quiero que te preguntes, o mejor dicho, pregúntale al Señor: ¿a dónde tú me quieres llevar con el dolor? ¿A dónde tú quieres que el dolor me lleve? ¿A dónde tú quieres que esta agonía me lleve? Y si alguna persona está aquí y no ha recibido a Jesús y estás en dolor, créeme, Jesús quiere compartir ese dolor contigo. Él quiere ayudarte a llevar ese dolor. Él dijo: vengan a mí los trabajados y cansados, échame tus cargas que yo te voy a hacer descansar. Que el dolor no te aleje de Dios, eso sería lo peor. ¿Cómo me voy a alejar en mi dolor de aquel que tiene la salida, de aquel que tiene la solución para mi dolor? Si estás en dolor y no has recibido a Jesús, hoy es el día perfecto para que le entregues tu dolor y decirle: entra en mi corazón. Y luego nosotros acá vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos mueva al lugar correcto a través de nuestro dolor. Puede ser que el dolor te esté empujando, impulsando a que te acerques más a Dios. Ya yo aprendí, escuche bien, a la buena o a la mala lo aprendí, y creo que más a las malas, que cada vez que llega un momento de agonía en mi vida, ya yo sé que Dios está buscando incrementar mi nivel de dependencia en Él. Así que una vez más, bendito dolor que me hace crecer. Vamos, bendiga su dolor, porque Dios ha hecho que tu dolor te bendiga, te prospere. Vamos, bendice tu dolor, vamos, no tengas miedo. Dígalo: bendito mi dolor que me lleva a crecer. Esto me hace recordar la vida de Jabes. Jabes lo que significa es dolor. ¿Se recuerda la historia de este hombre que el Señor le ensancha el territorio? Cuando la mamá lo tuvo, le dolió tanto que le puso Jabes. Dolor, lo que significa. Cada vez que alguien decía: Jabecito, ven acá, le decía: dolorcito, ven acá.
Pero fue ese dolor lo que llevó a Jabes a decirle al Señor: si tú tuvieses a bien hacer que yo no me dañe, a que tú ensanches mi territorio y tú me bendigas, yo voy a poner todo lo que yo tengo delante de ti. Y dice el Señor que sin posibilidades algunas extendió y ensanchó el territorio de Jabes, y lo hizo el hombre más ilustre en toda su familia. Porque el dolor te puede llevar a cosas mayores y mejores en tu vida. Vamos, entrégale tu dolor ahí al Señor. Entrégale tu dolor, vamos. Tú sabes lo que me duele, tú sabes lo que me causa agonía. Yo lo pongo delante de ti para que tú lo uses. Dirígeme, dirígeme, corrige lo que necesitas corregir en mí. Ahora le decimos al Señor: sabemos, sé el por qué lo estás haciendo. No me estás castigando, me estás entrenando para el futuro. Me estás dando un entrenamiento mayor para lo que viene. Yo declaro que mi dolor no será desperdiciado. Vamos, declárelo. Declaro que mi dolor no será desperdiciado. Una vez más, dígalo fuerte: declaro que mi dolor no será desperdiciado. Mi dolor es puesto en las manos de aquel que transforma lo malo en bueno, el lamento en alegría. Te pido que tú traigas una gracia, un favor maravilloso sobre cada vida. Yo siento que tú estás poniendo bálsamo, aceite fresco en el corazón de algunos aquí. Hay gente que tú las estás sanando en este momento. Algunos están despertando a la realidad de que no andaban bajo un castigo, sino que están en un entrenamiento. Ahora trae paz al corazón, trae firmeza a la vida de cada uno de los que se encuentran acá. Y no nos dejes desmayar en medio del dolor. No nos dejes desmayar en el horno de la aflicción. Capta nuestra atención. Llévanos a entender tus preceptos, tus estatutos, como dijo David. Y si el dolor es el medio, bienvenido sea, pero alcanzaremos tu propósito. Gracias. Eso merece mi mejor alabanza para ti. El que tú me digas que tú puedes transformar mi dolor merece que yo te dé mi mejor adoración en este día. Aleluya. Eres grande, poderoso. Nadie es como tú, Señor. Sonreímos y nos vamos de aquí en alegría, en gozo y en júbilo, porque ni aún el dolor puede detener a los hijos de Dios. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Señor, porque Él es bueno.